¿Qué onda, gente de Contextico? Hoy te traigo 5 principios sobre el verdadero arrepentimiento que encontramos en Jeremías 14:7. El video de hoy es diferente, no vamos a analizar un texto en su contexto, no vamos a contestar una pregunta, no vamos a tratar de algún tema en específico. Simplemente quiero compartirte algo que Dios habló a mi vida en Jeremías 14. Sí, amigos, aquí en Contextico creemos mucho en el tiempo devocional. Afirmamos que cada cristiano debería de apartar un tiempo para orar y meditar en la Escritura. Hay muchas cosas que se pueden decir sobre el tiempo devocional, pero quiero compartirte algo de lo que medité en esta porción de la Escritura hace unos días, que para mí fue de bendición y espero que sea de bendición para ti también. Jeremías 14:7 dice: aunque nuestras iniquidades testifiquen contra nosotros, oh Señor, obra por amor de tu nombre. En verdad han sido muchas nuestras apostasías, contra ti hemos pecado. En el contexto de ese versículo podemos ver que Dios había profetizado a Jeremías acerca de una sequía que iba a venir, que iba a devastar prácticamente a Jerusalén. Y no solo el contexto de este capítulo, sino el contexto de todo Jeremías es un libro muy crudo con respecto a los juicios y castigos que Dios iba a traer a Jerusalén. De tal forma que llegamos a tener otro libro escrito por Jeremías llamado Lamentaciones. ¿Qué es eso? Lamentaciones. Entonces, en varias partes del libro de Jeremías, Jeremías se está arrepintiendo por sí mismo y por la nación. Y ese pasaje es uno de esos casos. Y en esta semana he estado estudiando Jeremías en mi tiempo devocional, he estado meditando en Jeremías y hay mucho que Dios me ha dicho a través del libro de Jeremías. Pero lo que yo hago en mi tiempo devocional es estudiar la Biblia. No me gusta simplemente leerla o no me gusta espiritualizarla simplemente porque es mi tiempo devocional, sino que trato de estudiarla, trato de poner el sentido y trato de poner las herramientas hermenéuticas que conozco para interpretar el texto y que sea la misma palabra de Dios en la que Dios me hable. No tratar de que mi propio pensamiento sea el que me hable, sino que sea la palabra de Dios la que hable, habiéndola entendido correctamente, habiendo entendido lo que el autor quiso decir y lo que Dios quiso decir a través del autor en su momento. Así que, habiendo dicho esto, quiero compartirte esos 5 principios de cómo debe ser un verdadero arrepentimiento. Primero, en un verdadero arrepentimiento, según este texto, la persona debe reconocer que el juicio que ha venido a su vida o el castigo o la consecuencia que ha venido a su vida ha sido por sus iniquidades. Ahora, esto podría parecer simple o incluso tonto de mencionarlo porque el arrepentimiento siempre conlleva reconocer tus pecados. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces? Es nosotros culpamos nuestras circunstancias, culpamos a las personas que nos rodean, culpamos a veces hasta al mismo Dios o a Satanás y tratamos de echarle la culpa a otro cuando en realidad fueron nuestras fallas, cuando en realidad fueron nuestros pecados. El problema no es la condición en la que te tocó vivir, el problema fue tu corazón, el problema fuiste tú. Y el mismo Jeremías pudo haber dicho, es que la culpa fue de nuestros líderes, la culpa fue de los líderes religiosos, la culpa fue de los reyes, la culpa fue de las personas que estaban al mando. Y nosotros también podríamos echarle la culpa a nuestras autoridades, a nuestros padres, a nuestros presidentes, qué sé yo. Pero Jeremías no le echa la culpa a nadie más, ni siquiera echa culpa a los pueblos vecinos que les influenciaron o los pueblos vecinos que hicieron cosas en su contra. No, para nada. Jeremías dice, fueron nuestras faltas, fueron nuestros pecados. Es lo que dice, aunque nuestras iniquidades. Entonces, lo primero de un verdadero arrepentimiento es reconocer que es tu culpa, es tu pecado, es tu iniquidad, es tu falta, es nuestra falta. El segundo principio que veo aquí es que no solo se trata de reconocer que es tu pecado, sino reconocer el tamaño de tu pecado. Jeremías dice y es enfático diciendo, en verdad han sido muchas nuestras apostasías. No solo se trata de una vez que lo hicimos, no solo se trata de 2 veces que lo hicimos, se trata de muchas veces que lo hicimos. ¿Y qué pasa a veces? Cuando reconocemos nuestro pecado queremos minimizarlo. Decimos, hice esto sí, pero no fue tantas veces. O hice esto sí, pero fue una vez nada más. O simplemente lo reconocemos y lo confesamos, pero muy generalmente. ¿Por qué? Porque no queremos decir realmente o no queremos explicar realmente la magnitud de nuestro pecado. Pero Jeremías no hace eso. Jeremías dice claramente, fueron muchas. No fue una vez, no fueron 2 veces. No fue por encimita, fue muy profundo que apostatamos. Entonces, reconocer la magnitud y la gravedad de tu pecado. Tercer principio que veo es reconocer contra quién hemos pecado. Ok, yo sé que es fácil decir que has pecado contra Dios, pero no solo se trata de reconocer que has pecado contra Dios, sino reconocer quién es Dios. ¿Quién es ese Dios contra el que has pecado? Reconocer contra quién has pecado no solo se trata de decir que has pecado contra Dios, sino de saber quién es Dios, conocer el carácter de Dios y entender en base al carácter de Dios contra quién es esa persona que has pecado. Entonces, no se trata de cualquier persona con la que pecaste, se trata del Dios, el creador del universo, el santo, justo, puro, perfecto contra el que has pecado. Y eso cambia completamente tu percepción de tu pecado. ¿Por
Porque ya no solo se trata de que pecaste contra tu esposa, que pecaste contra tu familia, que pecaste contra tus hermanos, que pecaste contra el gobierno, que pecaste contra no sé quién, que pecaste contra la iglesia, que pecaste contra otras personas o que pecaste contra ti mismo, sino que pecaste contra el Creador, santo, justo, perfecto y sobre todo eterno, lo cual hace de tu falta una falta eterna. Cuarto principio que veo es reconocer la condena, es decir, saberte condenado. Y algo que me gusta mucho de este texto es la imagen que nos presenta Jeremías de un juzgado. Cuando él dice, aunque nuestras iniquidades testifiquen contra nosotros, él está colocando a Jerusalén dentro de un juzgado en la que Dios es el juez, ellos son los acusados y sus iniquidades son los testigos en su contra. Y cuando tú estás delante de Dios es la misma escena. Dios es el juez, tú eres el acusado y hay testigos en tu contra que son tus pecados. Y Jeremías reconoce que los pecados de Jerusalén están testificando en su contra, por lo tanto ellos son condenados. Hay una sentencia en su contra de condena y lo mismo debemos hacer nosotros. Entender que nuestros pecados están testificando en nuestra contra de tal forma que delante de Dios estamos condenados. Así que un verdadero arrepentimiento siempre conlleva reconocer nuestra condenación. Y el quinto principio que veo en este texto sobre el verdadero arrepentimiento es apelar al amor que Dios tiene por sí mismo. El discurso común es apelar al amor que Dios tiene por nosotros. Pero me llama la atención que Jeremías no apunta hacia el amor que Dios tiene por Jerusalén, sino apunta hacia el amor que Dios tiene por sí mismo. Le dice, oh Señor, por amor de tu nombre. No le dice, oh Señor, por amor a Jerusalén. Está pidiendo misericordia, está pidiendo perdón, no porque Dios ame a Jerusalén, sino porque Dios se ama a sí mismo. Así que déjame explicar algunas cosas que noto aquí. Lo primero es que noto humildad de parte de Jeremías. ¿Por qué? Porque como nación en pecado, entonces él reconoce que la nación no merece el amor de Dios. No está apelando al amor de Dios, no porque Dios no sea amoroso, sino porque él piensa, nosotros hemos pecado y no merecemos el amor de Dios. Entonces una persona verdaderamente arrepentida no cree que merece el perdón. Pero por otra parte, un verdadero arrepentimiento entiende quién es Dios y entiende que Dios se ama a sí mismo. ¿Y qué es esto de que Dios se ama a sí mismo? Que Dios ama exaltarse a sí mismo y la forma en la que Dios le encanta exaltarse a sí mismo es mostrando su amor y misericordia a los pecadores. Entonces Jeremías apela al carácter de Dios y apela a la gran verdad de que Dios se ama a sí mismo y no va a dejar que su nombre sea profanado, sino que Dios le gusta exaltar su misericordia, le gusta exaltar su amor de tal forma que Él extiende el perdón para exaltar su nombre. Y cuando hemos pecado, nosotros podemos venir a Dios y decirles, Dios, perdónanos por amor a tu nombre, perdónanos para que tú exaltes tu amor, perdónanos para que tú exaltes su misericordia, perdónanos para que muestres cuán grande y asombroso eres. No perdónanos porque somos muy especiales, no perdónanos porque merecemos tu amor, no perdónanos porque merecemos tu perdón, perdónanos porque tú quieres exaltarte a través del perdón que otorgas a los pecadores. Así que ahí están 5 principios que yo aprendí de este texto y que quiero compartir contigo y espero que sean de bendición para tu vida. Espero que te haya gustado este video. Con este video tenemos la doble intención no solo de bendecirte con este pasaje, sino también de animarte a que tengas tu tiempo devocional, pero a que lo tengas bien. Yo sé que muchas veces tenemos nuestro tiempo devocional, pero a veces lo hacemos solo por cumplir con una norma o a veces lo hacemos de las maneras incorrectas. No queremos para nada decirte cómo lo tienes que hacer, pero sí queremos animarte a que cuando estudies y medites la Biblia para tu uso personal, para tu edificación personal, no la malinterpretes. Es muy fácil creer que porque estamos teniendo un tiempo devocional podemos espiritualizar el texto, que porque estamos teniendo un tiempo devocional entonces podemos abrir la Biblia en cualquier lugar de ella y que Dios nos hable algo nuevo o algo fresco, como algunos dicen. Para nada. Cuando nosotros vamos a la Biblia en nuestro tiempo devocional, tenemos que hacer lo mismo que hace un predicador cuando va a predicar la Biblia. Tenemos que estudiarla, tenemos que interpretarla correctamente, tenemos que meditar en ella correctamente, no como un ejercicio académico, sino tratando la Biblia como lo que es, la palabra inspirada de Dios, la palabra que Dios nos dejó a través de un libro y que para entenderlo entonces necesitamos las herramientas que se requieren, necesitamos poner el sentido al texto y poniéndole el sentido al texto podemos estar seguros de lo que extraemos ese día de la palabra de Dios habrá sido lo que Dios quería decirnos en su palabra y no lo que nosotros quisimos decirnos. Mucho cuidado y ánimo, estudia la Biblia, medita en la Biblia, ora con la Biblia y toma tiempos con Dios. Nos vemos.